Hola, ¿qué tal amigos y amigas del canal 14? Qué gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Omar Cepeda. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa, #Polémica en redes. El 5 de junio se cumplieron 10 años de una tragedia que conmovió e indignó a México y al mundo. Un incendio que inició en una bodega perteneciente al gobierno de Sonora. Se propagó hacia la guardería ABC. El saldo, 49 niños y niñas muertos y 70 menores sobrevivientes con diversas lesiones. Esta guardería, ubicada en Hermosillo, Sonora, y subrogada al gobierno federal, no cumplía con los requisitos de seguridad. Tenía sobrecupo y una de las dueñas, sobrina de la primera dama en ese entonces, Margarita Zavala, recibían 600,000 pesos mensuales para su funcionamiento. Un suceso como este, cuyo dolor para las víctimas y familiares es inagotable y profundo, también develó que el Estado mexicano estaba plagado de corrupción y negligencia. A una década de este suceso y después de 2 gobiernos en turno, se abre la esperanza de que con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este caso no quede impune. Tenemos en el estudio a 3 invitados que nos van a permitir profundizar sobre este tema. Permítame presentarlos. Julio César Márquez, él es padre también de Julio César, también conocido como Yeye. Gracias por acompañarnos, un placer saludar. Muchas gracias, al contrario, Omar, por la invitación. Muy agradecido que me permitas estar aquí y pues que hablemos de este tema tan doloroso para las familias y para la sociedad mexicana. Sin duda alguno, compartimos por supuesto el dolor. También nos acompaña precisamente el abogado Miguel Návale, representante legal de 36 núcleos familiares. Abogado, gracias por acompañarnos. Gracias, Omar. Buenas noches. Gracias al canal 14. Y aquí vamos a platicar de la tragedia de la guardería ABC. Por supuesto, muchísimas gracias. También tenemos de este lado de la mesa, Javier Quintero, periodista sonorense. Javier, tú viviste muy de cerca, por supuesto, desde las primeras horas de esa tragedia, pues los sucesos minuto a minuto. Es correcto, desde el punto de vista periodístico hablaremos a lo largo de esta hora con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto coincidir con Julio otra vez y con Miguel. Muy buenas noches. Gracias. Así es, ustedes ya han coincidido a lo largo de estos años y dolorosos años precisamente para ir confeccionando un objetivo central que es pedir justicia. Justicia ante un pues, suceso trágico y que me gustaría que ahí iniciáramos este diálogo. ¿Cuáles han sido los avances y los pendientes a 10 años del suceso del incendio de la guardería ABC? ¿Qué se ha logrado y qué se ha quedado en el tintero por el momento? Bueno, pues en el tema de la justicia, como la entendemos nosotros, las familias de la guardería ABC y gran parte de la sociedad mexicana, es que haya castigo para los responsables desde los más bajos a los más altos niveles. Es un tema, un punto donde desde un principio nos quedó a deber el gobierno, a todo México. Es decir, en aquel tiempo, tanto Eduardo Burz, exgobernador de Sonora, y el presidente de aquel tiempo también, Felipe Calderón, buscaron de alguna forma generar un cerco de responsabilidades muy limitado a funcionarios de niveles o rangos de medio hacia abajo, excluyendo del mismo a colaboradores, por ejemplo, como a Daniel Carantumé, en ese tiempo director general del IMSS, y también al exdirector Juan Molinaro Orcasitas, ya fallecido, ¿no? Y a nivel Estado, Eduardo Burz siempre protegió, aparte que buscó proteger a los dueños de la guardería, a los socios, que alguno de ellos era colaborador de él en el gobierno, pues protegió tanto a secretarios de su gabinete como a directores y subdirectores, ¿no? Entonces, es un tema que desde entonces se notó que no había la voluntad del gobierno para dar una justicia completa, como nosotros la entendemos. Sí hay actualmente un proceso que concluyó con sentencia para 19 personas y que actualmente se están llevando a cabo juicios de amparo en la Suprema Corte de Justicia. Ya nos abundará el licenciado Miguel Nava, pero para nosotros eso no es justicia. La justicia que no es completa no se puede llamar de la misma manera, ¿no? Justicia. Claro. 3 órdenes de gobierno que han tenido que ver en este suceso. Estuvo Eduardo Burz Castelo cuando precisamente sucedió este incendio. Después lo sucedió Guillermo Padres Elías en el periodo 2009-2015 y en la actualidad Claudia Pavlovich Arellano, ellos gobernadores y gobernadora del estado, mientras que a nivel presidencial estuvo Felipe Calderón Hinojosa y
Enrique Peña Nieto. Y eso es precisamente lo que usted ha criticado, que no se ha logrado redefinir una estrategia adecuada para impartir justicia a los responsables. Me gustaría conocer su punto de vista, abogado. ¿Cuál es su perspectiva dentro de estos 10 años que han ocurrido? Bueno, se puede resumir un caso lamentable, pero impunidad. Impunidad y corrupción a 10 años. Ese viernes 5 de junio de 2009, pues se produce el incendio de la guardería. No creo que haya ninguna entidad federativa, ni tampoco el gobierno federal, que estuviera preparado para las dimensiones de esa tragedia. Y obviamente el gobierno empieza a querer dar respuesta, pero se va complicando la situación. El primer órgano del Estado que se pronuncia es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, después de realizar una investigación rápida, y sale una recomendación atípica por la temporalidad. Este hecho fue el 5 de junio de 2009 y sale la recomendación el 31 de julio del mismo año, 2009. Recomendación 49/2009, donde se determina que hubo violaciones a los derechos humanos de niñas y niños dentro de la guardería, también de profesoras y también de algunas personas espontáneas que llegaron al lugar de los hechos a tratar de rescatar a estas criaturas. Esta recomendación, y ahí empieza este tema tan grave, al día de hoy, en el 2019, no está cumplida en su totalidad. Una recomendación que va dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social, al gobierno del estado de Sonora y también al municipio de Hermosillo. No está cumplimentada. Ahora bien, en el 2009 no teníamos una reforma en materia de derechos humanos. Esta reforma del 10 de junio de 2011, al modificarse la Constitución, ya permitiría al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que pasaron 3, quien emite las recomendaciones José Luis Soberanes Fernández, entró Raúl Plasencia Villanueva y ahora tenemos a Luis Raúl González Pérez. Cualquiera de ellos pudo haber llamado, bueno, sobre todo los dos últimos, pudo haber llamado al Senado para que dijera, oiga, mándenme a comparecer al gobernador, al director del IMSS, ¿por qué no han cumplido con esta recomendación? Al año tenemos que la Corte se pronuncia, en 2010, en una facultad de investigación de violaciones graves, pero no vinculatoria. El ministro Saldívar, en aquel entonces tenía meses de haber llegado a la Corte, hoy ya tiene 10 años, muy empático con el caso, pero no vinculaba, aunque determinó responsabilidades y no se votó de manera unánime. Hoy, a 10 años, la Corte tiene los amparos, tanto de víctimas como de personas condenadas, pero en estos amparos ya se puede poner de una forma definitiva quiénes son los responsables de ese incendio y de lo que se consignó en aquel momento, que eran el homicidio culposo y las lesiones culposas de una serie de personas, principalmente niños. Claro. Entonces, al no existir esta materialización en materia de justicia, pues simple y sencillamente el asunto permanece en la impunidad. Claro, y por eso cité en mi introducción al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, quien se ha involucrado de una forma distinta y que pues yo creo que sugiere que puede cambiar las inercias de estos 10 años de grandes inconsistencias y problemáticas para llevar a una justicia adecuada. Él publicó un artículo en el diario Milenio el 30 de junio del 2017 y precisamente connotaba todas estas circunstancias y él decía: un Estado que no protege a sus niños es un Estado sin futuro. Eso lo escribió en el 2017. Ahora, en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a ver cómo retoma este caso. Me gustaría escuchar tu punto de vista. Mira, han pasado 10 años, una década que se resume, como lo ha dicho Miguel Nava, en impunidad, ¿no? En injusticia. No ha habido justicia. Yo recuerdo esa tarde en que acontecieron los hechos en la guardería ABC. Justo había un debate político entre los candidatos a gobernador, entre ellos Guillermo Padres, el panista, que ganó las elecciones ese 2009, un mes después de la guardería ABC. Y recuerdo que se suspendió el debate porque estaba aconteciendo el incendio en la guardería. Y te digo, después de esto han pasado 10 años en los que la justicia no aparece por ningún lado. Guillermo Padres ganó gracias en gran medida a esto que aconteció en la guardería ABC, y durante su sexenio no hubo ningún tipo de avances, ¿no? Entra el nuevo gobierno,
federal con Enrique Peña Nieto y tampoco hay ningún tipo de avance. Desde el punto de vista periodístico, yo lo que te puedo decir es que este caso está plagado de impunidad, de injusticia y de gente que no tiene ganas de hacerle justicia a los 49 niños que han fallecido. ¿Considera que se politizó el caso? Precisamente usted nos decía antes de iniciar el programa que el gobernador, el exgobernador Guillermo Paredes, apareció cuando se velaba a su hijo. Sí, efectivamente, tiempo después de la fecha del sepelio de mi hijo, de salir de ese estado de shock, saliendo de ese estado de shock, pues llega a mí la indignación de caer en cuenta que el día pues que se llevaba a cabo el servicio funerario de mi hijo estaba Guillermo Paredes presente en la funeraria. Supe que estuvo en algunas otras velaciones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Algunos otros servicios fúnebres, y definitivamente hizo uso político de él. Conocimos nosotros cuando desarrollamos las marchas que se llevaron a cabo muy continuamente los primeros días, que personas del Partido Acción Nacional se involucraban en las marchas para hacer consignas en contra del entonces gobernador Eduardo Burst, de extracción priista. Sí. Pero no solamente estoy hablando a nivel Estado. En el 2012, poco tiempo antes de la elección presidencial, Enrique Peña Nieto decide reunirse con un grupo de padres de familia en Ciudad Obregón. Recordarás, Javier, sí. Se reúne con ellos, le entregan un pliego pues, de exigencia a los padres, del cual nunca conocimos, y Peña Nieto dice claramente, de llegar a la presidencia será una de mis prioridades el tema de guardería ABC. ¿Cuándo se volvió a pronunciar teniendo la presidencia? Jamás. Nunca se volvió a pronunciar, nunca instruyó para que efectivamente se avanzara en el proceso, por lo menos en la investigación que le correspondía a la Procuraduría General de la República, finalmente puedo decir que fue otra persona que se aprovechó en su momento, lo capitalizó de alguna forma y después no hizo absolutamente nada. Por supuesto, ustedes lo buscaron. Sí, lo buscamos, buscamos reuniones en diversos momentos, pero posteriormente fue más la certeza de nosotros de que no le interesaba el tema, lo que llevó a determinar pues, que no había ni necesidad ni caso, tener algún tipo de acercamiento con él. Muy bien. Pues estamos entrando en este análisis a 10 años de esta terrible tragedia. Vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo que también nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, @canal14mx, #polémica en redes, también para poder dialogar con todos ustedes y escuchar sus preguntas, comentarios y críticas. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más. Qué bueno que nos sigue acompañando. Estamos hablando de la tragedia que sucedió hace 10 años en la guardería ABC. Estamos platicando con el padre de uno de los menores que lamentablemente fallecieron, con el abogado Miguel Nava, quien representa a 36 núcleos familiares, y al periodista que vivió muy de cerca también estos terribles sucesos, Javier Quintero. Abogado, me gustaría platicarle cuál ha sido su función, cómo ha llevado a cabo pues estos diversos puntos de vista, estos litigios, estas circunstancias para llegar a un solo objetivo, la justicia. Bueno, primeramente hay que decir, yo no soy de Sonora. Las familias me fueron buscando poco a poco, y lo que advertí de distintos grupos es que inclusive sus defensas, a muchos de ellos, porque así me lo manifestaron, traicionaron su confianza. Este contubernio que existió entre el gobierno federal en algún momento y las defensas de estas personas, porque nos dábamos cuenta que no tenían un solo documento de las denuncias, de las demandas y de toda la cuestión jurídica que tenía que darse en una situación como de estas dimensiones. El día del incendio, ante este caos, esta confusión, no murieron todas las niñas y todos los niños. Inclusive salieron aviones al extranjero para que pudieran atender las lesiones, las quemaduras tan graves de niñas y niños. Pero sin embargo, hay que decirlo, hay otros niños y niñas que se trasladaron, por ejemplo, al Centro Médico de Occidente, en Guadalajara, cuando no existía un hospital para niños quemados. Muchos perdieron la batalla ahí. Parecería, aunque sea irónico y sea muy fuerte decirlo, que era más conveniente para el gobierno que perdieran la batalla a que sobrevivieran,
porque inclusive represento a familias en donde hay niñas y niños que les falta una extremidad, una niña que le faltan sus 9 deditos, o está quemada, hay niños que tienen daño neurológico. Toda esta circunstancia, después de que pasa la sorpresa, el gobierno federal empieza a lucrar. Empieza a lucrar con las familias porque empieza a generarse unos presupuestos para apoyar aparentemente a las familias y empieza la corrupción. A comprar insumos hospitalarios, médicos, pagar subrogaciones a unos precios infladísimos, y esto se vino a saber 8 años después, cuando se destapa esta caja de Pandora, y entonces existe un descontento de la mayor parte de las familias, al menos del grupo más numeroso que represento yo, y denuncian estos hechos ante la autoridad, y la autoridad en la administración pasada y al principio de esta administración, hay que decirlo, esa denuncia, en lugar de que generara una investigación, una sanción, ha repercutido en recortarle los suministros médicos a las familias. ¿Y cuántos años lleva ya representando a estos 36 núcleos familiares y qué ha hecho en estos años con ellos? Llevo 2 años con las familias y a partir de la reforma constitucional del 2011, de la publicación de la Ley General de Víctimas en el 2013, de una conformación de una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que primero había que hacer es que le reconociera el Estado la calidad que tenían desde 2009. La calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos, con independencia de que son víctimas de delito. Víctimas de delito, repito, que está en la impunidad, porque no están resueltos los juicios de amparo. Pero en esta condición que se daba a raíz de una reforma a la Constitución, el público que nos escucha debe entender que esta reparación integral tiene que ver con esquemas de restitución laboral. Muchas familias muy jóvenes que a partir de ese hecho perdieron sus trabajos y están etiquetados en Sonora y no les dan trabajo. Inclusive niñas y niños o sus hermanos que quieren ingresar a escuelas y dicen, son de las víctimas de ABC y sufren discriminación. Sus padres en muchas ocasiones han pedido y siguen pidiendo oportunidades laborales y no se las dan. Medidas que son de rehabilitación, de tratamientos médicos, psiquiátricos, terapéuticos, que si bien es cierto, los daban dependiendo quién los exigía, hoy se los han suspendido. Claro. Usted representa a 36 núcleos familiares. ¿Qué está pasando con los otros núcleos familiares que no están representados por usted? ¿Están siendo representados por otros abogados o ellos están tomando otras dinámicas al respecto? Viendo la situación desde fuera, al momento en que se genera esto, fueron organizándose padres y madres de familia. ¿Pero qué hizo el gobierno federal? Dividir. Dividir a los grupos. El gobierno federal de Calderón y el gobierno federal generando a veces algunos apoyos económicos, por ejemplo, apoyar a algunas mamás y automáticamente olvidarse de los padres hombres. Apoyar a algunos grupos y a otros no. A algunas personas darle los gastos subrogados en hospitales privados y a otros no. ¿Usted vivió esta circunstancia que comenta el abogado? Sí, me tocó conocer, pues, por supuesto, vivir de cerca y conocer casos muy extremos de personas que teniendo afectaciones muy severas, padres o madres, pues estos eran excluidos de algún tipo de atención médica por precisamente representar a este grupo, digamos, por decirlo de alguna forma, que daba más batalla, pues que generaba más problemas hacia el mismo gobierno. Correcto. Sí me tocó, por supuesto. Bueno, si me permiten, vamos a ver unos números precisamente de esa época, del 2009 al 2019, para entender pues esta problemática, Javier, que seguramente tú también estudiaste muy bien, de cómo estaban las circunstancias, cómo estaban pues las guarderías de ese entonces. Y es que de las 1,485 guarderías subrogadas en México, solo 14 cumplían con todos los requisitos para operar. En 2009, el IMSS tenía registros de 1,568 guarderías con 204,169 niños. Hasta septiembre de 2018 eran 1,386 guarderías con 186,486 niños. En contraparte, en el mismo 2009, la entonces Sede Sol tenía registros de 9,056 estancias infantiles con 261,862 niños inscritos. A finales de 2018 eran 9,565 con alrededor de 330,000 niños. En ese sentido, me voy a atrever a hacerle una pregunta, si me lo permite, Julio César. Sí, claro. Que nos pudiera explicar las características precisamente de la guardería ABC. ¿Cómo estaba?
¿Qué le hacía falta? ¿Cómo la visualizaban ustedes los padres? Bueno, mire, ese es un punto pues, de vista muy personal, pero hay muchas cuestiones alrededor que dan pie para tener la certeza que la guardería ABC era una bomba de tiempo. Yo he estudiado o he analizado la investigación de la Suprema Corte del 2009. Por ejemplo, el ayuntamiento autorizó que se instalara, dio el permiso de uso de suelo a la guardería, que se instalara en esta zona industrial, microzona industrial, mostrando un plano a los socios de la guardería donde la bodega de Hacienda, donde inicia el incendio, aparece como un estacionamiento. La bodega que pertenecía a la Hacienda del gobierno, de Sonora. Entonces, esto nosotros no lo conocíamos, pero ellos lo sabían y así autorizaron que el uso de suelo para que la guardería funcionara. A 50 metros una llantera, a poco más de 50 metros una gasolinera. Es un tema donde durante mucho tiempo mi familia y seguramente muchos padres hemos sentido como una culpa, es decir, no nos dimos cuenta, pero realmente nosotros llegamos a una guardería donde, tengo que decirlo también, los niños recibían mucho cariño, nuestros hijos eran muy bien atendidos y en apariencia cumplía con lo que nosotros veíamos, cumplía con lo que confiábamos, ¿no? Entradas a la guardería, después del filtro estaba una sala de usos múltiples donde comían los niños, se desarrollaban ciertas actividades y esta estaba ambientada tipo circo, es decir, era una cuestión muy llamativa. Los niños, de hecho, muchas veces nosotros lo hacíamos que se quedaban viendo. De forma adrede, exactamente, era la intención, ¿no? Y estaba distribuido alrededor de este centro de usos múltiples las salas, ¿no? Las salas de un lado, las de maternal y de este otro lado los cuneros, de estas áreas o edades más iniciales, más tempranas, perdón. Entonces, en sí la guardería parecía una muy buena guardería. De hecho, había una lista de espera de meses. Siempre ha habido un déficit en la prestación de servicios del IMSS. Siempre en todas las guarderías hay, pero esa guardería, por estar ubicada en una zona donde la mayor parte de la población de la colonia donde está ubicada la Y y las vecinas son gente donde trabajan papá y mamá, gente trabajadora. Era una nave industrial, ¿no? Había mucha concurrencia. Mucha concurrencia cerca del parque industrial, a escasos 5 kilómetros del parque industrial de Hermosillo. Entonces, había una lista de espera enorme. Parecía ser una muy buena guardería. El detalle está, en mi caso, que hasta que ocurre la tragedia, entiendo o conozco el término subrogación. Yo no sabía que era subrogada. Yo no sabía que había prestadores de servicio que eran los que operan la guardería. Siempre creímos que era el IMSS directamente, ¿no? Y que estos prestadores de servicios, los 4 socios de la guardería, entre ellos la prima de Margarita Zavala, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela, exonerada de cualquier responsabilidad, vieron a nuestros hijos como un medio de obtener ganancias. Porque sí, aparentemente la guardería estaba bien, pero después, hoy sabemos, con muchísimas carencias al interior. Y que esto finalmente fue parte fundamental para que la tragedia llegara a las dimensiones que tuvo. La guardería era de un solo piso, no tenía salidas de emergencia, no tenía extintores. ¿Y qué tanto estaba o cómo fue que se contagió del incendio de la bodega? Bueno, tenía una o dos puertas que decía salida de emergencia, pero yo no sabía, hoy sé, que una salida de emergencia abre para afuera y que lleva una barra antipánico. En ese tiempo no sabía. El día del incendio, esa puerta estaba con candado. Sí tenía detectores de humo, pero no funcionaron. Estos extintores de fuego tampoco funcionaron. Es decir, estaba en apariencia bien, pero la realidad es que estaban pésimas o terribles condiciones, ¿no? de vulnerabilidad para los niños y niñas que estaban ahí. La bodega de la Secretaría de Hacienda compartía pared, por decirlo de alguna forma, con la guardería. Entonces, incluso compartían el mismo techo. Cuando inicia el incendio, cualquiera que haya sido el origen del mismo, el incendio se propaga durante cerca de 20 minutos, según los análisis que se han hecho, por la parte de arriba de la guardería, pero no se dan cuenta las maestras, porque antes de bajar está una lona tipo circo, como le digo. Entonces esto va conteniendo durante mucho tiempo el humo, hasta el calor, hasta que no resiste, y esto hace una lluvia de fuego, ¿no? Terrible. Eso fue terrible. Me gustaría que nos comentaras, Javier Quintero, esta parte, tú cómo lo viviste, en qué momento llegaste y qué fue lo que viste. Te decía en el bloque anterior que había un debate entre candidatos a gobernador ese día.
a la misma hora en la que ocurrió el incendio, yo estaba cubriendo ese debate. Cuando nos avisan que estaba ocurriendo el incendio, nuestros coordinadores, directores editoriales nos dicen muévanse a tal lugar. Yo iba camino a la guardería, desde muy lejos se veía el humo ya consumiendo gran parte primero de la bodega, luego de la guardería, y después toda la movilización ciudadana, ¿no? Hay que recordar que primero fueron los ciudadanos los que llegaron a apoyar a los niños y a las maestras de la guardería. La policía llegó prácticamente a lo que serán 5 minutos del incendio y rodean ya esta parte de la zona donde está la guardería, en la colonia Y, al sur de Hermosillo. Lo que vimos después fue a gente sacando niños de adentro de la guardería. Mucho llanto, mucho pánico, gritos de terror, gritos muy desgarradores. Y de allí nos ordenan nuestros directores editoriales seguir la cobertura en los hospitales, ¿no? Donde estaban llevándose ya a los niños. Y estas escenas son muy, muy desgarradoras, difíciles de olvidar, de cómo estaba la gente afuera de los hospitales esperando noticias de sus hijos. Recuerdo a una enfermera salir con un zapatito y dice la enfermera, ¿alguien reconoce este zapatito? Y alguien lo reconoció y gritó en llantos, entonces ya sabíamos que ahí estaba el familiar en ese hospital. Los niños fueron llevados a todos los hospitales que hay en Hermosillo, incluso privados, y una de las escenas también muy, muy desgarradoras de aquel momento fue ver a un bombero. Ya había pasado el control del incendio y el bombero estaba fuera de un hospital. Yo me acerco a platicar con él como periodista, preguntarle qué había pasado, qué había visto. El bombero no pudo hablar, soltó en llanto, ¿no? Entonces esa sensación de ver al bombero destruido, destrozado por todo lo que vio en ese momento, fue lo que nosotros recabamos después de todas las opiniones de maestras, de enfermeros, de doctores que estaban en los hospitales atendiendo a los niños. Fueron horas muy, muy, muy desgarradoras, muy tristes, que ameritaron para todo el cuerpo de reporteros del periódico para el que yo trabajaba, el periódico Expreso, allí en Hermosillo, que hubiera terapias psicológicas para el cuerpo de reporteros. Claro. Niños que no debieron de haber muerto, que no debieron de haber sufrido ningún tipo de lesión si los 3 niveles de gobierno, si en general el Estado mexicano en ese momento hubiera hecho su tarea. Vamos a hacer una breve pausa, si me lo permiten. Regresamos para seguir hablando de este terrible tema. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, como hemos podido llegar a una de las conclusiones es que el caso de la guardería ABC sigue impune, falta mucho por hacer. Y bueno, yo creo que un papel fundamental, no sé si estarán de acuerdo conmigo, es el apoyo de la sociedad mexicana, que ha permitido visualizar de forma constante pues esta injusticia, y que todavía falta mucho para llegar precisamente a términos de justicia y de castigo de los responsables. Vamos a ver unas imágenes, si no lo permite, digo solamente para ilustrar cuál ha sido el papel de las sociedades civiles. Aquí vemos un antimonumento enfrente del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se encuentra en Paseo de la Reforma, muy cerca de Chapultepec. Creo que las muestras de apoyo y de cariño han sido también muy importantes para ustedes como padre de familia. Definitivamente, yo creo que tenemos motores personales de vida, es decir, nuestros hijos, nuestra familia, para seguir adelante. La memoria de nuestro hijo, en el caso de nosotros, y es un hecho que de todos los padres y madres que perdieron a su bebé, o los padres de aquellos niños y niñas que tienen alguna lesión. Son motores muy importantes, pero definitivamente esta lucha no hubiera llegado al día de hoy tan viva, por decirlo de alguna manera, sin el apoyo de la ciudadanía. Tantas personas solidarias que desde el primer día, incluso estando los padres
como es lógico, en un estado de shock, de parálisis. Estamos pasando por los días de estar sepultando a nuestros hijos, y había ciudadanos en Hermosillo, por ejemplo, reuniéndose para ver qué acciones iniciaban en exigencia de justicia, porque ellos de inmediato supieron o notaron que había muchas irregularidades. Después incluso nos sumamos los padres. Y así, tanto en Hermosillo y principalmente también en la Ciudad de México, ha sido la constante a lo largo de los años. Si bien las expresiones masivas se dan cada aniversario, que es yo creo más una fecha como para conmemorar y refrendar esta exigencia, esta relación de la gente se mantiene constante. Todos los días a través de redes sociales, los que están fuera, en otras ciudades, se comunican, se contactan, nos dan mensajes de apoyo, y hay personas que no solamente se quedan en este apoyo, sino que hacen porque las cosas cambien. Por ejemplo, el tema de la garantía de no repetición, que el gobierno falta mucho por cumplir, mucho por hacer. Ciudadanos se han dado la tarea de organizar grupos, por ejemplo en Aguascalientes, organizar grupos para ir a supervisar guarderías en conjunto con nosotros. Yo pertenezco a una asociación civil que se llama Nuestro Legado ABC, y ese es uno de nuestros objetivos, apoyar a guarderías para que pues subsanen deficiencias o problemas en materia de protección civil. En ese sentido ha habido muchísimo apoyo, ha habido mucho trabajo desde la academia también. Grupos desde el lado artístico hay muchísimo trabajo, y también del lado, por ejemplo, escritores han escrito algunos libros. Sí. Diego Enrique Osorno, uno de ellos, que incluso está saliendo la segunda edición del libro. Obras de teatro, Humberto Robles, en fin, no quisiera mencionar más nombres porque pues, me daría pena omitir alguno, pero claro, ha sido muchísima gente la que ha mantenido viva la memoria y la exigencia. Claro. ¿Tú qué opinas, Javier Quintero, sobre este gran apoyo de la sociedad? ¿Cómo se ha vivido desde Sonora y en otras partes del país? Tú como periodista, ¿cómo has consignado esta realidad y este apoyo? Ha sido muy notorio el apoyo de la ciudadanía desde el 5 de junio del 2009. Yo lo que he constatado es que en los últimos 2 o 3 años la cantidad de ciudadanos en las marchas ha disminuido. Ha sido muy notorio esta parte de cómo se ha reducido la cantidad de personas en las marchas, sobre todo en Hermosillo, donde al principio veíamos marchas multitudinarias, marchas donde la gente iba apretada unas con otras, a pesar de que el 5 de junio es un día muy caluroso en Hermosillo. Y aún así marchaban, ¿no? A las 4 de la tarde marchando en el intenso calor de Hermosillo. En la Ciudad de México los primeros años era muchísima gente también participando. En este 5 de junio que ha pasado vimos una cantidad muy reducida de personas, pero es muy cierto que la ciudadanía ha apoyado bastante a los papás, a la parte legal, ha exigido justicia y sigue exigiendo justicia. ¿Por qué? Porque sienten que es algo que el gobierno le debe a los ciudadanos. La justicia no ha habido después de 10 años una tranquilidad. Ha habido, por el contrario, una situación de desasosiego, de descontento, de coraje por parte de los papás que siguen en la lucha, apoyados por nosotros los ciudadanos, pero que definitivamente no hay ganas de seguir apoyando. Muchísimas gracias, Javier, por esta interesante opinión. Me gustaría preguntarle, abogado, que hubo 8 años de estos 10 años que llevamos de este terrible caso, que prácticamente no hubo orden también en la cobertura jurídica de los padres afectados. Pareciera que el mismo Estado se encargaba o buscaba que no se articularan de forma adecuada los procesos legales. Pero creo que se ha logrado, al menos de un tiempo para acá, quizá en los últimos 2 años, que haya una mejor organización y condensación de la información para buscar los objetivos. Así es, es sorprendente cómo al analizar los expedientes nos dimos cuenta cómo el Instituto Mexicano del Seguro Social pedía a la Secretaría de Gobernación algún tipo de convenio en donde obligaban prácticamente las que eran defensas de las familias a firmar documentos donde renunciaban a sus derechos de acceso a la justicia en el momento en que estaban signando y hacia el futuro. Y son cosas que están dentro de los expedientes. O sea, el propio Estado intentando, en términos coloquiales, enterrar el asunto de la guardería ABC. Entonces, con esa firma,
Los padres y madres víctimas de la guardería ABC sentían que ya habían zanjado absolutamente todo, en unos aspectos. En otro, el interminable procedimiento jurisdiccional que hoy a 10 años, y es muy importante repetirlo una y otra vez, no sé en qué otro país del mundo puede haber la muerte de 49 niñas y niños. Niñas y niños que tienen lesiones permanentes en su vida, que tienen discapacidad física, discapacidad intelectual, y no haya un solo responsable. Y que el Estado todavía hoy siga litigando en contra de las víctimas. Y es real, litigando en contra de las víctimas. Hoy el Estado mexicano no reconoce que tienen derechos, repito, de reparación integral, que no necesariamente tienen que ver con indemnización, con cuestiones monetarias, y tienen que estarlos litigando las familias. Hoy se tiene que estar peleando varias de las víctimas de la guardería ABC, personas que represento y seguramente que no represento, para que el Instituto Mexicano del Seguro Social les surta sus medicamentos, les programe sus cirugías, ya sea institucionales o subrogadas a instituciones privadas de salud. Correcto, sí, porque hay antecedentes, por ejemplo, precisamente cuando era ministro Arturo Saldívar, es decir, no era presidente de la Suprema Corte, que, y de hecho lo publicó hace poco, pero él interpuso este proyecto con anterioridad y ahora el pasado 5 de junio publicó en un tuit que lamentaba que el proyecto que presentó hace 10 años ante el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia, cuyo objetivo era establecer responsabilidad constitucional a servidores públicos, no se había aprobado en el seno de la Suprema Corte de la Justicia. O, por ejemplo, casos que quizá ya tenga más que ver con lo que acaba de explicar, abogado, el actual director general del IMSS, Zoé Robledo, que confirmó que en mayo la institución, es decir, el IMSS, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el exgobernador de Sonora, Eduardo Burrs. ¿Cómo consideran este tipo de actos, de posturas? Bueno, primeramente hay que decir que esta denuncia contra Eduardo Burrs yo creo que tiene un tinte político, porque la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, ya tenía años que había iniciado una averiguación previa en el esquema pasado de enjuiciamiento penal, porque había un indicio de que el fuego se causó en una bodega contigua, o sea, una nave industrial, en el local contiguo, porque era un recinto de resguardo de documentación fiscal. Acababa el gobierno de Burrs, estaban en periodo electoral, y lo que pretendían era quemar todo ese papeleo por lo que pudiera generar algún tipo de dejar huella al nuevo gobierno que iba a entrar, y se veía que ya el Partido Acción Nacional iba a arrebatarle la gobernatura al Partido Revolucionario Institucional. Este fue un día viernes, se hace suponer que se inició el fuego ahí a propósito para quemar esa documentación y se pasa a la guardería. Pero las víctimas de la guardería ABC no hace mucho tiempo recibieron una noticia de la Fiscalía General de la República en donde se iba a archivar su asunto, o sea, donde se consultaba el archivo, que no había delito. Sorprende que en la víspera del 10º aniversario, la principal autoridad violadora de derechos humanos, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, denuncia a otro violador de derechos humanos, que es Eduardo Burrs. O sea, esto es como una especie de distractor. Hoy existen procedimientos jurisdiccionales pendientes para impartir justicia en el ámbito penal, pero también con lo que tiene que ver en el ámbito de reparación integral. Entonces esto distrae la atención realmente. Y pudiera generar algún tipo de ventaja a aquellas personas que están condenadas, porque la sociedad diría, bueno, entonces no son responsables los que ya están condenados, y esto podría dilatar esa circunstancia. Estos mensajes no benefician al procedimiento tanto reparatorio como tampoco jurisdiccional en el caso penal. Correcto. Don Julio César, ¿cómo calificaría la participación de la actual gobernadora de Sinaloa, Claudia Pavlovich, en términos de su involucramiento y dar respuesta a las demandas de ustedes, los padres? Bueno, primero, para dar contexto de quién es la gobernadora Claudia Pavlovich de Sonora, ella en el 2009, cuando estaban en curso la investigación, la averiguación previa en contra de los socios de la guardería ABC, emitió cartas de recomendación en favor de 2 de ellos, además de otros personajes de la élite política, social y económica del Estado. Ella, como diputada en funciones, emitió estas cartas de recomendación.
resaltando las cualidades de los dueños de la guardería, ¿no? Entonces, el primer involucramiento de ella fue en favor de los propietarios de la guardería ABC, recomendándolos como personas de alta solvencia moral. Hoy, como gobernadora que está, digamos, a mitad de su periodo, un poco más de mitad de su periodo, nosotros tuvimos que demandar, amparar, hice un juicio de amparo contra ella porque hicimos nuestro derecho de petición, solicitamos una audiencia y nos la negó. Recurrimos al amparo, lo ganamos y ella interpuso otro recurso para no atendernos. Es decir, hemos tenido que litigar incluso actualmente para que ella nos reciba y hasta la fecha no se ha podido. No sé si podría ampliar en ese sentido, licenciado Miguel Nava, qué seguiría, ¿no? Pero definitivamente lo que no hemos visto, sobre todo este último año o año y medio, donde tenemos la representación de Miguel Nava, es voluntad de ella para atender pendientes que por supuesto le competen como gobernadora del Estado. ¿Quieres argumentar algo más? Se solicitó en el 2017 una audiencia con la gobernadora para votar una agenda de trabajo directamente involucrada con las familias que se representan, o sea, no para que les dé palabras de consuelo ni nada. No respondió. En el 2018 se volvió a peticionar ese derecho de audiencia y tampoco respondió. Ahora en el 2019 interpusimos una demanda de amparo contra la negativa de responder al derecho de petición para que genere audiencia, lo que es inaudito, ¿no? Un servidor público es trabajador de la gente, pero una gobernadora en Sonora que se niegue a recibir a víctimas del incendio de la guardería ABC, se ganó el juicio de amparo. No obstante que se gane el juicio de amparo, el área jurídica de la gobernadora hoy lo tiene en recurso de revisión en un tribunal colegiado porque se niega sistemáticamente a recibir a las familias de la guardería ABC. Y no nada más se ha peticionado en términos de la Constitución, inclusive cuando sale ella anunciando que es muy empática con los niños, con las niñas, en fin, se ha abordado a la gobernadora en redes sociales y simple y sencillamente no quiere responder. Me parece que, bueno, pues tiene una oportunidad para ejercer lo que puede ejercer como gobernador, es decir, realmente impartir justicia de forma oportuna. Lo que le corresponde, exactamente. Concluye su mandato en 2021, así que aún tiene tiempo. Vamos a hacer una breve pausa. De regreso vamos a tratar dos temas, ya en lo que es nuestra recta final. Me gustaría preguntarte a ti, Javier Quintero, si ha existido censura en los medios a partir de todo este tema. Y por supuesto vamos a tratar también la reunión que acaban de sostener hace algunos días con el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Les recuerdo que en estos momentos ya se está subiendo nuestra encuesta en Twitter, en la cuenta @canal14mx. Participe. Regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros. Les recuerdo que en estos momentos ya está nuestra encuesta. Acuda a ella y participe en Twitter, @canal14mx. Regresamos con este tremendo tema que aún queda mucho por hacer en cuanto a la impartición de justicia. Y me gustaría preguntarle, pero creo que también los medios de comunicación han sido importantísimos para ir develando todo este tipo de actos, injusticias, impunidades, en fin, toda una serie de cuestiones a raíz del incendio de la guardería ABC. Me gustaría preguntarte, Javier Quintero, ¿cómo has vivido? ¿Ha habido censura? Sí, no, ¿y dónde si es que la ha habido? Sí, claro. El tema ABC fue muy complicado para los medios de comunicación. Al principio, las primeras 2 semanas, teníamos que dar cobertura, por supuesto, al tema. Era obligatorio como medios de comunicación, con este compromiso social, darle cobertura al tema, pero al cabo de la 3ª semana y de la 4ª semana la situación empezó a complicarse en los medios de comunicación en Sonora. Afortunadamente tuvimos el respaldo de medios de comunicación nacionales y extranjeros que llegaron a Hermosillo también a dar cobertura. ¿Pero por qué se complicó? Lo que notamos fue que como estaba este proceso electoral en Sonora para la nueva gubernatura, el control del gobierno se sintió en los medios de comunicación, del gobierno priista, encabezado por Eduardo Burs, y su candidato, que era uno de los punteros para la gubernatura. La orden fue definitiva,
dejar de publicar los asuntos de la guardería ABC. Y había todavía muchísimos temas que tratar. Había reuniones de los padres con los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social, había protestas, había indignación que había que cubrir. Había que cubrir la salud de los niños que estaban en los hospitales. Habría que recoger más testimonios para ampliar esta cobertura que nosotros hemos visto pues ya desde el momento en que ocurrió el incendio en la guardería. Pero llegó la orden de suspenderlo, la cobertura. Algunos valientes decidimos por nuestra cuenta. Seguir adelante. Y quiero decir valientes sin ser grosero o petulante. Sí, autocomplaciente, sino más bien apegados al deber periodístico. Exactamente, porque necesitábamos realmente informar qué estaba pasando en Hermosillo en ese momento. ¿Sabes quién dio la orden? Desde el gobierno de Eduardo Burs, desde la Dirección de Comunicación Social, se da la orden de evitar a toda costa continuar con la cobertura. ¿Por qué? Porque faltaba una semana o un par de semanas para que fueran las elecciones. No era conveniente, por supuesto, para el gobierno. Los periódicos mandaban sus notas adentro, ya no eran notas de portada, ¿no? Como al principio, publicaban pequeñas notas o las omitían simplemente, a menos de que fuera algo muy extraordinario, como el caso de los peritajes que empezaron a hacerse en la guardería ABC. Eso sí se cubría de manera puntual. Pero declaraciones que daban los papás quedaban rezagadas en las notas de interior de los periódicos. Claro. Bueno, pues ahí está una clara forma, ¿no?, de no solo politizar, sino de frenar la libertad de expresión y la cobertura, que creo yo que por fortuna se ha logrado ir venciendo poco a poco esta batalla también por parte de los medios. Los medios siempre han estado muy activos cubriendo esta parte. Hacer todo este control de daños desde un principio, Claro, ¿no? De claro. hecho, se notó, incluso yo recuerdo, si me permites, ¿Sí? A nosotros los padres de familia, en aquellas primeras horas después de que inició el incendio, en la tarde del 5 de junio, se nos ocultó información. Recuerdo que mi esposa ha expresado en diversos medios, en diversas oportunidades, que ella menciona que le preguntó a una maestra por nuestro hijo en el hospital privado donde estaban llevando a muchos de ellos. Nuestro hijo ya había fallecido, nosotros no lo sabíamos. De la guardería salieron ya sin vida varios niños, no lo sabíamos. La persona le dijo que había instrucciones del gobernador de no dar información. Claro. Nos tuvieron al menos 10 horas con la esperanza, una esperanza vana, inútil, de encontrar a nuestros hijos con vida. A mi esposa, por lo menos, eso le generó un problema emocional que al día de hoy sigue viviendo. Y estoy seguro que el resto de las familias también, aquellos que terminamos la noche el 5 de junio en medicina legal reconociendo a nuestros hijos. Claro, daños colaterales que, como lo comentabas, abogado, el Estado deberá ser quien se encargue de apoyarlos, cubrirlos, protegerlos, y pareciera ser que es todo lo contrario. Vamos a llegar ya a la parte final y es muy importante tocar este tema. Por primera vez se reúnen con un presidente, lo acaban de hacer. ¿Cómo fue esta experiencia? Y sobre todo, preguntarles qué esperan del nuevo presidente o del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, tengo que decirte que no fue la primera vez que se reunió un grupo de padres, al menos, con algún presidente. Sí se llegó a dar una reunión con Felipe Calderón, pero siempre fue en un sentido, un ambiente muy controlado, con grupos muy específicos. Ignoro cuál sería la razón pues, para escoger a un grupo, pero a la mayoría de los padres, aquellos que consignábamos, que exigíamos, nos dejaban fuera. Terminó el sexenio de Calderón, después todo el sexenio de Peña Nieto, los 6 años de desprecios, de desinterés, de indiferencia, aparte de la cabeza del gobierno federal. Llega la nueva administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador. A través de nuestro abogado hacemos valer nuestro derecho de petición, solicitamos audiencia con el presidente, la cual no fue contestada, no hubo respuesta para ello. El día 5 de junio, de manera muy breve te digo, nos manifestamos en la conferencia mañanera por fuera. Tampoco hubo respuesta, no salió absolutamente nadie de Palacio Nacional a darnos una respuesta. Supimos que posteriormente a su conferencia, sabiendo López Obrador que estábamos ahí, se reúne con gente muy cercana a sus colaboradores del IMSS y el subsecretario de Derechos Humanos y determinan convocar a la totalidad de las familias. Pero esto nos queda claro a nosotros
que fue una intención o hubo una intención del gobierno de alguna forma minimizar esta solicitud de nosotros, que te puedo decir estamos ya identificados como un grupo que de alguna forma estamos haciendo valer nuestros derechos por la vía legal. Y es así como llegan de Hermosillo decenas de padres de familia que tienen todo el derecho del mundo, por supuesto, de expresar y de hacer valer sus opiniones o pensamientos a López Obrador. En lo personal, yo salí con un muy mal sabor de la reunión con López Obrador, porque, insisto, aún habiendo estado en Palacio Nacional con él, no nos concedió nuestro derecho de petición. Nosotros teníamos una agenda que hemos trabajado durante 2 años a través de nuestra representación legal. Nos dijo López Obrador en la reunión, yo no hablo con abogados, pero caray, es un tema que está judicializado. Hemos presentado, interpuesto y ganado más de 40 amparos por el incumplimiento o por las resoluciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que nos ha revictimizado a través de su hoy ex comisionado Jaime Rochín. Entonces era importantísimo que aspectos técnicos jurídicos los hablara quien habla de ellos, que es Miguel Nava. No se permitió, y esto a nosotros pues, nos dejó con esta certeza de que la reunión, aun y cuando hubo compromisos con otros padres que son muy respetables, insisto, pero esta reunión, de nuestro punto de vista, no se logró el objetivo. ¿Se habló de sostener alguna otra reunión en breve? Manifestó el presidente que tendría respuesto a avances en una semana, que se cumplió hace unos días, y que daría anuncio para una próxima reunión en la ciudad de Hermosillo. Correcto. Bueno, terminamos, se nos acabó el tiempo, se nos agotó el tiempo, tenemos muchos temas todavía que tratar en el tintero, pero por supuesto no será el último programa, porque como bien lo comenta el padre de familia Julio César Márquez, quien perdió un hijo lamentablemente esa fecha fatal en la guardería ABC, pues esperemos que haya estas respuestas precisas, contundentes por parte del gobierno actual, por parte de la Suprema Corte de Justicia, y que por fin se logren impartir justicia y la protección del Estado a todos ustedes. Mientras tanto, les quiero agradecer que hayan participado en esta mesa, #polémica en redes, y pues seguramente nos veremos pronto. Muchísimas gracias. Gracias. También muchísimas gracias a todos ustedes. Participen en esta encuesta que se encuentra ya en nuestras redes sociales, en Twitter, #polémica en redes, @canal14mx, y por supuesto también quiero agradecer muchísimo a Capital 21 por prestarnos las instalaciones y hacer posible este programa. Nos vemos pronto.